Pero igual que combatimos, prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela.
España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima, a pesar suyo. Cuídate del verdugo, a pesar suyo. Cuídate del indiferente, a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo, negárate 3 veces. Y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias. Y cuídate de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire. Y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. En 1938, César Vallejo, el poeta peruano, que no había podido venir al encuentro de intelectuales para defender la República, escribía desde París: España, aparta de mí este cáliz. Escribía este poema y muchos otros para ayudar a la República. Buenas noches, soy María López, soy la nieta de la jabalina. Voy a hablarles de una historia de una soldado anónima, desconocida, calumniada, juzgada, fusilada. María Pérez. En muchas mujeres no había obra. Tenía 19 años cuando se fue al primer frente. No escribieron libros, no pintaron cuadros. Su obra fueron ellas mismas. Fueron donde debían ir, hicieron lo que debían hacer y en el momento que debían hacerlo. Se ha querido apagar la bella estela de luz de su paso por la vida, pero el nombre de mi abuela, María Pérez La Cruz, alias la jabalina, quedó grabado en muchísimos ojos, en muchísimos corazones, en muchísimos amigos. Así que la hemos recuperado, con las fotos, con todos los cuadros que nos han dado sus amigos, los que pudieron emigrar a América, los que estuvieron aquí, para contar la historia, porque mi abuela vivió 5 años gloriosos de juventud, de los 14 a los 19, en que España fue una explosión mundial de vitalidad, de 1931 con la llegada de la República hasta 1936. Para contarlo lo voy a hacer como vivió ella, rodeada de nuevos pintores, de cuadros, de cine, de radio, todos los medios que una joven de aquel momento, que era la mayor de los 5 hijos y que sí se pudo alfabetizar, empleaban para alfabetizarse. Ella nació en Teruel, pero se fue a Puerto de Sagunto. En aquel momento en España había un 70% de analfabetos y las misiones pedagógicas creadas el primer año de la República, con los grandes poetas, con Alberti, Teresa de León, con Cernuda y María Zambrano, con todos ellos, con Lorca, con Miguel Hernández, con Maruja Mayo, los pintores fueron por los pueblos haciendo teatro, alfabetizando, haciendo títeres de cachiporra también. Así que contaré toda la historia de mi abuela con la misma explosión de vitalidad que mi abuela vivió. Pero también la contaremos con documentos. Es importante. Los documentos, los que antes no podíamos leer, y ahora sí. A mi abuela la fusilaron 3 años después de apresarla en el 39, con 25 años, quizá porque ya era mayor de edad. La mayoría de edad para las mujeres era de 25. Esto no se puede contar aquí en una hora. Es una historia más de la historia universal de la infamia. Cuando llegaban los generales golpistas a las ciudades, te podían delatar y denunciar y podías ser juzgado por delito de auxilio a la rebelión, eso lo implicaba que te encarcelaban, o adhesión a la rebelión, que significaba pena de muerte, muchas de ellas inmediatas. Pero para mi abuela fue todavía peor. Tardaron 3 años en matarla, quizá porque tenía 21. No encontraban un delator que la delatara por crímenes
de sangre. Solo se fue al frente y fue la primera mujer herida en el frente de Teruel con 19 años, trasladada a Valencia con 19 años. Hasta los 21 siguió trabajando en la fábrica del puerto de Sagunto, haciendo armas para la República, y cuando la encarcelaron, que tenía 22, la tuvieron 3 años hasta llegar a los 25. 9 meses no encontraron ningún delator, hasta que finalmente otro condenado a muerte en Mora de Rubielos, el Rebollo, desde que ella fue herida ese 22 de agosto de 1936 y permaneció hasta la Navidad, delató todo este montón de hojas en los que hay docenas de crímenes. Se comía orejas de sacerdotes, los quemaban con varias brujas como ella, porque era María la Jabalina, por su pasado sangriento de jabalina. El Rebollo también fue fusilado al año siguiente, después de esa delación. El siguiente documento extraño es que cuando María llevaba 2 años en la cárcel y ya había nacido una niña, después de los 9 meses de su primera declaración, el fiscal dice: septiembre de 1941, procede imponer a la procesada María López la pena de reclusión mayor a muerte. Mi abuela se llamaba María Pérez, yo me llamo María López. No les importaba ni tan siquiera escribir adecuadamente el nombre de la persona que iban a ejecutar. El cirujano Francisco Martínez Lagos, que la había atendido los 6 meses que estuvo desde que fue herida en el primer día del frente de Teruel, volvió a testificar por ella cuando en el 42, en julio, le hicieron un juicio el 28 de julio y certificaba que desde el 23 de agosto del 36 hasta diciembre María no había estado en la calle, había estado recuperándose de las heridas. Fue igual, la fusilaron a los 4 días. Ejecutada, hija de Manuel y de Isabel, y con un hijo. ¿Quién era María la Jabalina? La bruja sangrienta. La Inquisición quemaba a otra bruja aquí en este sumario, una niña de 19 años que se fue al frente, que se comía orejas de sacerdotes, que te vivía el amor libre. O fue la joven que, cuando dijeron que unos golpistas se habían levantado contra el régimen de la República, como nos pasaron a muchas de nosotras cuando Tejero entró en el Parlamento, dijeron: hay que ir al frente de Teruel porque algunos generales se han unido. Y ella, con varias compañeras más, desde Puerto de Sagunto, que está a no llegar a 200 kilómetros, se fue hasta Sarrión a esperar la columna de hierro para ir al primer frente. Me contaba la historiadora Alejandra Soler, con 101 años, cuando volvió de Rusia, que cuando a ellas les ponían el fusil no sabían ni disparar, se les tiraba para atrás porque no habían disparado en su vida y no tenían por qué haber aprendido a disparar. Así que fue herida y luego ejecutada. ¿Quién era María? ¿La bruja jabalina o la joven heroína que, cuando los generales golpistas atacaron España y en Barcelona en 3 días lo pararon, porque el presidente Companys dio las armas a los civiles y junto con la Guardia Civil pararon al general Godet, que también se había unido a Franco, y por tanto cuando los guardias civiles de Castellón pasaron por Sagunto para ir a Teruel, los jóvenes empezaron a hacer instrucción en la plaza del pueblo. Les dijeron que les darían las armas al llegar a Teruel, pero los pararon en un pueblito un poquito antes, Puebla de Valverde. Los bajaron de los camiones y los fusilaron, a los 60 chicos de Puerto de Sagunto. Así que las jóvenes mujeres se fueron el 8 de agosto, 8 días después. ¿Quién era María? ¿La bruja jabalina o la joven que simplemente fue a defender el estado legal que le había permitido estar alfabetizada? Por cierto, ¿alguien de ustedes se llama Isabel y tiene 79 años? Ustedes son formidables.
los siglos, por la nada del mundo yo sin sueño, buscándote. ¿A dónde, paraíso? Sombra, tú que has estado, pregunto con silencio. Ciudades sin respuesta, ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos, nadie lo sabe. Hombres fijos, de pie, a la orilla parada de las tumbas, me ignoran. Aves tristes, cantos petrificados en éxtasis, el rumbo ciegas, no saben nada. Sin sol, vientos antiguos, inertes en las leguas por andar, levantándose, calcinados, cayéndose, de espaldas poco dicen. Diluidas sin forma, la verdad que en sí ocultan, huyen de mí los ciegos. Los cielos, ¿dónde están los cielos? Ya en el fin de la tierra, sobre el último filo, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza, ese pórtico verde. Busco en las negras cimas, oh boquete de sombras, servidero del mundo, qué confusión de siglos, ¡atrás! ¡Atrás! ¡Qué espanto de tinieblas sin voces! ¡Qué perdida mi alma! Ángel muerto, despierta. Ángel muerto, despierta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ilumina con tu rayo el retorno. Silencio, más silencio. Inmóviles los pulsos, el sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte yo sin luz, para siempre. ¡Malditos novios de la muerte! ¡Profesionales del dolor! ¡Amantes de los 7 puñales! ¡Adoradores culpables de las vírgenes! ¡Maestros de la flagelación y del mea culpa! ¡Carroñeros de reliquias! ¡Cobardes de infiernos de cromos! ¡Miedicas de diablos pintarrajeados! ¡Tenéis miedo a la vida! ¡María es la vida! ¡La muerte no existe! ¡Solo existe la vida! ¡Malditos novios de la muerte! ¡No me callaréis hasta que os vayáis con la muerte, echando el hígado por la boca! ¡Ay, mi madre, callé en el foso de la ganadora! Hablo porque mi corazón lo necesita, pero la muerta que habita entre mi sangre sabe que mis palabras son sus hijas y que antes de que nazcan una mano asesina las borra con premura. De manera que acaso mi silencio sea más elocuente que mis gritos. Mas ni siquiera la desesperanza, la infame certidumbre de mi inútil destino logran apaciguar mi corazón y convertirlo en un testigo mudo. Hablo porque los perros que vigilan mis noches aúllan a una muerte que se viste de niña y que pocos descubren y que muchos abrazan como si se tratara de la vida. Sé que mis advertencias sufrirán el destino de las tristes rameras que van de lecho en lecho, apagando una fiebre tan ciega como el mundo. Pero si os acercáis a la puta más vieja en el oficio, os dirá que ninguno preguntó por su nombre, que nadie se asomó al dulce precipicio de sus blancos terrores y que solo fue un espejismo sembrado en frío mármol. Pero mi corazón se abrasa entre los hielos de la sabiduría. Conozco la implacable avaricia que mora en la esperanza. Sé que la hiel más dulce y venenosa brota del falaz girasol de la ilusión. Me ha sido dado conocer la estirpe de los humanos, ese extraño y doloroso proyecto abandonado por los dioses y que tal vez jamás vuelvan a retomar. Esa famosa estirpe a la que pertenezco vive en la necia confianza de un destino sagrado. Tenéis el corazón parado en la hora incierta de la felicidad y así,
desprevenidos. No os apercibiréis de la fiera antropófaga que lo habita. Huelo la sangre en sus colmillos cada vez que mis labios arden sobre una piel amada. Y recelo de mí como la llena de su propio hijo. Y aún así, no logro eludir mi cierta desventura. ¡Cassandra! Hija de la razón y del instinto. ¡Qué vocación la tuya tan desmedidamente solitaria y tardía! Deberías hablar a los que aún no han nacido. Deberías posar tus labios sobre todos los vientres abultados y susurrar allí tus tristes advertencias. Tal vez siquiera uno de ellos entraría en la vida y no en la historia. Mas todo ha sido ya previsto. Tu lucidez y su absurda ignorancia. Tu grito y su sordera. El cielo cada vez está más bajo. ¡No lo mires! Niégale el llanto amargo que te abrasa. Acércate hasta el mar. Y deja allí tus lágrimas. Era Isabel la Cruz, la jabalina también, la madre de María Pérez la Cruz. Hasta 1959, los 20 años que vivió, no dejó de indagar por qué habían matado a su hija. No se rindió nunca, no dejó nunca que su hija habitara donde habita el olvido. Y para ello se hizo esa foto en la tumba de Paterna. Tampoco dejó que la tiraran a una fosa común. Fue con un ataúd desde Puerto de Sagunto a Paterna, 50 kilómetros, y la enterró y puso una lápida que podéis visitar cuando vayáis a Paterna, a Valencia. No dejó nunca que su hija María habitara donde habita el olvido y nunca se rindió, y todos los años se producía el mismo ritual en Semana Santa, donde iban algunos de los primeros delatores tibios, el concejal Larrabeiti, algún alcalde, pero que no se habían atrevido a delatarla de delitos de sangre, solo de que era díscola, llevaba pistolas y mono, se vestía como un hombre. Pero todos los años se repetía el mismo ritual. Isabel Pérez la Cruz salía a la puerta de su casa, la procesión venía de la iglesia del Carmen, cruzaba donde ella guardaba su puesto de verduras, en la calle Trovador. Los niños se agolpaban a la puerta para ver a la loca, gritando. Isabel salía, se paraba delante de la procesión, delante de todos los poderes, y les gritaba: asesinos, y la dejaban, decían, porque estaba loca, decían, había perdido el juicio, decían. Pero Isabel no perdió nunca el juicio y no dejó de indagar quién había sido el delator, asesino de su hija. Isabel había nacido en un pueblito cercano a Teruel que se llama Jabaloyas, que tiene un pico, este pico jabalón de 1700 metros, y no sé por qué razón a los nacidos allí, ha habido muy poquitos, en invierno unas 20 personas, les llaman jabalinas, alias jabalinas, a hombres y a mujeres. Y es el pueblo de las brujas, y la noche de San Juan podéis subir al pico, que tiene uno de los avistamientos de estrellas más hermosos de este país, y se celebra un aquelarre de brujas malas de este país. Manolita, la hermana siguiente, eran 5 hermanos, era muda, pero también se alfabetizó y aprendió a leer y a escribir, y en ese juicio sumarísimo todas las peticiones de clemencia, todas las declaraciones del cura de la iglesia de Begoña, del señor Larrabeiti, de las Hortensia Larrabeiti, perdón, del señor Severiano, todos los escribía Manolita, pero murió a los 6 meses de que mataran a su hermana, y el fotógrafo León en Puerto de Sagunto le hizo una foto que parecía casi una procesión. Supongo que como no pudieron despedir a la querida María, despidieron a las dos en esta procesión casi de la muerte de Manolita. Carmen es la pequeña de los 5. Con Carmen, cuando hemos podido hablar, era la única viva cuando hemos preparado la historia de mi abuela. Carmen me decía una cosa muy rara, me decía que como era la pequeñita, su mamá la llevaba al cementerio con ella, donde se hacía esa foto. Hasta que un día la miró y le dijo: no, tú
ya no vienes, que tú ya comprendes. No podían comprender nada, no podían saber nada. En este país no se podía hablar de nada. Isabel, ese alma en pena, siempre perseguida por un resplandor muerto, por un muerto, cerrojos, llaves, puertas, saltan a deshora y cortinas heladas en la noche se estiran, se alargan, se prolongan, se incendian. Te conozco, te recuerdo, bujía inerte, lívido a lo limbo difunto, te conozco aunque ataques diluido en el viento. Párpados desvelados vienen a tierra, sísmicos latigazos tumban sueños, terremotos derriban las estrellas, catástrofes celestes tiran al mundo, escombros, alas rotas, laúdes, cuerdas de arpas. No, no hay entrada en el cielo para nadie. Para nadie. En pena. Siempre en pena. ¿Quién fue el Judas? Año de la victoria del glorioso movimiento nacional, las tropas franquistas de la 82 División, al mando del general Orgaz, compañero del general Franco en Canarias, han entrado en Sagunto. Tras el último bombardeo sufrido en Sagunto el pasado 7 de marzo, la ciudad, casi desierta y derrotada, esperaba con ansiedad la llegada del glorioso movimiento nacional. El próximo día 5 se colocarán las campanas en Santa María y el 6 se oficiará misa en la iglesia bendecida una vez expulsadas las hordas que la ocuparon. Las columnas de orden público y ocupación realizarán auditorías. Se habilitarán campos de concentración en los valles y en Torres Torres, los pueblos de al lado y prisiones en la plaza Víctor Pradera, la iglesia Santa Ana y en un almacén a la salida del pueblo. Toda persona que conozca la comisión de un delito llevado a cabo durante la época de dominación roja se halla obligado a denunciar el hecho ante el jefe del sector al que corresponda su domicilio, a fin de llevar a cabo en la debida forma el espíritu de justicia que anima a nuestro caudillo. El espíritu de justicia que anima a nuestro caudillo. Cuando los generales golpistas entraban, te podían depurar por delitos de adhesión o por delitos de auxilio a la rebelión, pero eran ellos los que se habían rebelado. Esta historia es tan macabra que los españoles, que somos muy listos, solo la podemos contar como hacía Lorca, con títeres de cachiporra. También decía Unamuno a los niños, decía Unamuno: los mayores os dicen, este Unamuno, que fue premio Nobel aquí, pero que los nazis no le dejaron recibir el Nobel, los mayores os dicen que sus juegos son de verdad, porque se matan de verdad, y que os van a enseñar a mataros. Decidles que no os interesan vuestros juegos de rabia y de muerte, porque los juegos de rabia y de muerte no solo duraron el tiempo que los golpistas empezaron, sino que íbamos ya por el año 1945, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, y hasta el 70, este señor golpista siguió matando de tal manera que otro premio Nobel, Albert Camus, se indignaba tanto con las muertes y se indignaba tanto con que no tuviera una tumba Machado en el sur de Francia, que escribió una obra dedicada a España, y un crítico, no sé, no le debió hablar muy bien, y dice él al crítico, dice que por qué escribo, me pregunta usted que por qué decido escribir sobre España, una obra sobre las muertes de España. No quiero adular a nadie. El estado de sitio, que es mi obra, ¿por qué he decidido que sea España? Porque debo decirle que siento un poco de vergüenza al formular en su nombre esta pregunta. ¿Por qué Guernica, Gabriel Miró?
¿Por qué esa cita donde por primera vez ante un mundo todavía adormecido en su comodidad y en su miserable moral, Hitler, Mussolini y Franco mostraron a los niños lo que es la técnica totalitaria? Sí, ¿por qué escribir una obra sobre España? La sangre inocente corría entonces en medio de una gran charlatanería farisaica que precisamente aún dura. ¿Por qué España? Porque somos de los que no se lavarán las manos ante esa sangre, cualesquiera que sean las razones del anticomunismo, y conozco muchísimas y algunas muy buenas, pero jamás aceptaremos a esos golpistas. Dije tan alto como pude lo que pensaba de los campos de concentración rusos, pero también ahora tengo que decir los de los franceses y de los alemanes. Sí. ¿Por qué? Usted escribe que para quienes están bien informados no es de España de donde llegan en estos momentos las noticias más apropiadas para desesperar a los que aprecian la dignidad humana. Esto era en 1945. Porque mire, pero cultivando el olvido, usted se prepara para estar mal informado. Usted ha olvidado que las primeras armas de la guerra totalitaria en España se empaparon en sangre española. Eran los aviones de Hitler y de Mussolini y sus torpedos también en los submarinos. Usted ha olvidado que en 1936 un general rebelde sublevó en nombre de Cristo a un ejército de moros para arrojarlo contra el gobierno legal de la República Española. Hizo triunfar una causa injusta tras inexpiables matanzas, y comenzó a partir de ese momento una atroz represión, que ha durado, pobrecito, dijo, 10 años, 49, ¿no? Duró hasta el 75. Otro premio Nobel. Los títeres de Cachiporra. Lo contaré con los juguetes de mi hijo, y como hacía Lorca y Falla para sus sobrinos, que los quería mucho, porque yo también quiero mucho a mis compatriotas españoles. El juez da pena, atropellados por nosotros mismos. María la jabalina, difamados por nuestra inocencia. Los espías de Franco. Los falangistas decapitados por nuestro sarcasmo. Somos muchos, y somos los mutilados de una insólita guerra, una guerra en la que los vencidos vencen desaforadamente a los vencidos, muñón contra muñón, hueso con hueso, defendemos la dictadura de nuestra impotencia, y como mártires gritamos: justicia y libertad. 23 de abril de 1939. El juez da pena pide al teniente de la Guardia Civil en su tarea de depuración que cite a María Pérez la Cruz. María Pérez la Cruz, enterados de que perteneció a la columna de hierro, vino a declarar y, legalmente interrogada, firmó una denuncia de más de 30 compañeros. ¡Firme! 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 Cuando María salió aquel 23 de abril, ella era de las Juventudes Anarquistas, pero junto con su amiga socialista Felicidad Oñate y dos otras compañeras, por supuesto, iban rapadas y desnudas paseadas por el puerto. Eso era 23 de abril, pero María no se resignó. Y un mes después, el 30 de mayo, se presentó voluntaria ante el departamento de depuración, pero había otro teniente de la Guardia Civil, el juez Daniel de Besa Villalón, y ella le declaró: aunque fui legalmente interrogada y sin coacción alguna, no me leyeron la declaración, así que no puedo ratificar ni afirmar ninguno de los delitos que allí se declaraban de esas personas. No firmo ni ratifico nada de lo que firmé. 30 de mayo. El juez da pena: ¡deténganla inmediatamente! 31 de mayo. María ingresa en las cárceles improvisadas de los almacenes de naranjas de Puerto de Sagunto. Junio. Encuentren delitos de sangre. Los falangistas del puerto, que se conocían, solo decían: era miliciana, iba con mono. ¡Delitos de sangre! Julio, agosto. El espía no encontraba, se caía buscando a las personas. Finalmente,
En septiembre, que María se había pasado desde su herida trabajando en la fábrica de armamento que se trasladó de Puerto de Sagunto a Cieza, vayan a Cieza y pidan informes allí. El juez de Cieza dijo, sí, María era miliciana, llevaba pistola. Pues claro que llevaba pistola, me estáis volviendo locos. ¡Quiero delitos de sangre! Así que era octubre y alguien se acordó de que María había ido a Sarrión, al primer frente de Teruel. ¡Delitos de sangre! El juez Aquilino, señor juez de Apena, tengo una persona, el Rebollo, que está condenado a muerte. Él sí que la puede delatar porque le hemos dicho que se salvará. ¡Es octubre! Está ya de 6 meses y está pidiendo que la trasladen de nuevo al hospital. Finalmente, en diciembre, otro falangista dijo, señor juez de Apena, el Rebollo ha firmado más de 100 delitos de sangre. La trasladaron inmediatamente del hospital al convento Santa Clara. El juez de Apena inmediatamente se libró de esa patata caliente y siguió la instrucción, se la pasó al juez Darroca. El juez Darroca dijo, sí, que se consideran totalmente probados todos los delitos que ha declarado ese señor el Rebollo. Entonces el juez Darroca inmediatamente se lo pasó al fiscal y el fiscal dijo, sí, están totalmente comprobados todos los delitos de sangre que cometió en los 6 meses desde agosto a diciembre. María López. ¡Se llama María Pérez! Podéis escribir bien el nombre, por lo menos. Finalmente, del juez y del Apena y del señor Darroca y del señor fiscal, pasó ya a los otros juzgados y finalmente, cuando María cumplió 25 años, el 3 de mayo de 1942, hicieron un juicio sumarísimo, rapidísimo, y la desequilibrada ley la condenó a muerte. ¡Ejecución inmediata! ¡Ejecución inmediata! ¡Ejecución inmediata! En el nombre sagrado de la vida, en el nombre asombroso del futuro, en el conspicuo nombre de la patria, en el nombre ininteligible de la libertad. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta sangre lapidada? ¿Cuánta desolación gangrenando el lenguaje detrás de cada estafa que ensucie a una palabra? Debería asomar una guadaña. Estirpe desdichada y asesina, ni siquiera el honor, la desventura. Logran que entiendas y te pares, sorda y ciega como los peces abisales, vas de tu sinrazón al exterminio. Ojalá que los dioses nos amparen y se te pudra el semen en el válano. Yo, Aurelio Méndez Moreno, de 38 años de edad, natural de Córdoba, residente en Valencia, dependiente de Ultramarinos, declaro, actualmente preso en el castillo de Mora de Rubén, os declaro que María Pérez La Cruz, alias La Jabalina, en el mes de agosto, el 8 de agosto, fue a la cárcel de Castellón y con otros anarquistas de la Guardia Móvil, soltó a todos los presos y para eso mataron a todos los guardianes y a todas las gentes que trabajaban en la cárcel. Me lo contó el anarquista pobre cuando repartíamos el pan por Valencia. Y luego en septiembre, con el teniente que había matado a los chicos en Puebla de Valverde, bueno, el teniente del glorioso movimiento nacional, allí ella también participó en septiembre en el linchamiento del teniente de la Guardia Civil que mató a los chicos en Puebla de Valverde, y en octubre, cuando ella estaba en Sarrión, en octubre mató a 2 diputados conservadores, al señor Igual y a su hijo, y en noviembre María robó todo el oro de 8 curas que les habían amenazado y los curas le dieron todo el oro que tenían guardado, y también mataron al cónsul de Bolivia o de Polonia en el puerto, y también en Puerto de Sagunto, en su pueblo, María, cuando volvió, también en noviembre mató, y en diciembre a muchos ingenieros de la siderúrgica de Altos Hornos de Vizcaya, en Puerto de Sagunto. Alguien detrás, a tu espalda, tapándote los ojos con palabras, ahumada voz,
de sueño cortado, ahumada voz cortada, con palabras, vidrios falsos, ciega por un túnel de oro, de espejos malos. Con la muerte darás en un subterráneo, tú allí, sola, con la muerte, en un subterráneo, y alguien detrás a tu espalda, siempre. El ángel del engaño. Nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas falla, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si no me lo dices, yo no te veí. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres la bien pagada, porque tus besos compraré. El día que nací yo, que planeta reinaría. Por donde quiera que voy, te va la estrella, me guía. Estrella de la cara, déjame buena, dime que ponga que estos barrotes mi reloj de arena. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. Inmóviles, clavadas, mudas, mujeres de los zaguanes y hombres sin voz, lentos en las bodegas, quisieran, querrían preguntarme, como tú por aquí, María, y en otra parte. Querrían hombres, mujeres mudos, tocarme, saber si mi cuerpo, si mi sombra, andan sin alma por otras calles, querrían decirme, si eres tú, párate. Hombres, mujeres mudos querrían ver claro, asomarse a mi alma, acercarle una cerilla por ver si es la misma. Y van a quedarse mudos, sin saber nada. El 31 de mayo de 1931. Sagunto, calabozo, almacén de naranjas, queridos todos, mamá. Ayer, 30 de mayo, fui a declarar voluntariamente que no era cierto la declaración que me hicieron firmar hace un mes, en la que delataba a cientos de compañeros y que la firmé sin que me lo leyeran, aunque fui atentamente requerida y legalmente interrogada, sin coacción alguna. Y hoy me han detenido, pero no tienen ningún testigo, nadie ha presentado denuncias contra mí, no hay sangre. Es solo auxilio a la rebelión, pronto saldré. El teniente de la Guardia Civil dice que estoy detenida solo por auxilio a la rebelión. 17 de octubre de 1939, Valencia, calabozos de gobierno civil. Queridos todos, me van llevando de una cárcel a otra, pero no hay delitos de sangre, solo estoy por el auxilio a la rebelión, mamá. Como ya estoy de 7 meses, he pedido que me trasladen al hospital donde me atendió el cirujano maravilloso. No te preocupes. Han pasado 7 meses, es octubre y nadie me ha denunciado por crímenes. En 2 meses habrá nacido la criatura y estaré con vosotros en Navidad. O en enero, para Reyes, estaré con vosotros. Dile a Manolita que no sufra, que escribe muy bien las peticiones de clemencia y no hay sangre contra mí. Solo estoy detenida por auxilio a la rebelión. Pronto estaremos todos juntos en Navidad. 9 de enero de 1940, hospital
de Valencia, queridos todos, mamá. Ayer nació la criatura y fue todo muy bien. Me dan de alta y me envían ya de los calabozos del gobierno civil a la nueva cárcel que han habilitado las monjas en el convento de Santa Clara. Las monjas son mujeres, tendrán más piedad. Haced todas las peticiones de libertad condicional. Pídeselo de nuevo al señor Severiano Jiménez. Él la volverá a hacer. Son falangistas, y a Francisco Bagena, con el que trabajé. ¡Ay, a Hortensia Larrabeiti! Su marido me denunció, pero ella es muy buena. Y el cura de Begoña, su hermano era anarquista y era mi amigo. Tienen carnet de falangistas y les harán caso. El catedrático cirujano del hospital también ha hecho el certificado de los 5 meses que estuve herida desde agosto hasta Navidad. Solo estoy detenida por auxilio a la rebelión. 23 de septiembre del 41, convento Santa Clara, cárcel. Queridos todos, mamá. ¿El fiscal acepta el testimonio de un testigo que se llama Rebollo y pide pena de muerte para María López? Yo soy María Pérez. No conozco a ese Rebollo. Volver a pedir todos los testimonios a favor del cura de Begoña, del practicante, de la señora Hortensia Larrabeiti, del señor Francisco Bagena y de Severiano. Ah, y el del médico cirujano, el que me operó y me dio los 6 meses. Enero de 1942, prisión provincial de mujeres. Queridos todos, mamá, me han trasladado a la nueva cárcel de mujeres. El fiscal pide pena de muerte y los 2 jueces lo han aceptado. La pena, la roca y lo igori, pero el delito de adhesión no se puede probar. He pedido un careo. El que me denunció a Aurelio Méndez Moreno, alias el Rebollo, está también detenido en el castillo de Mora de Rubielos. Era de la columna de hierro y seguro que está condenado a muerte. Durante esos 5 meses que él delata crímenes, yo estaba en el hospital. El Rebollo denunció a muchos para poderse salvar. 8 de agosto de 1942. Última carta. Mi niña, Isabel, nació el 8 de enero. No sé dónde está. Ángeles, Josefa, avisad a Pedro, a mi novio, a vuestro hermano, a mi madre, decidle que me matan esta tarde en Paterna junto a 7 compañeros más. ¡Ey! Avisad a mi madre. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y el bien de ser. Dolernos doblemente. Jamás, hermanos humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás, jamás, señora ministra de Salud, doña Federica Montseny, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, y el corazón en su cajón dolor, y la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos humanos, crece el mal, por razones que ignoramos. El dolor nos agarra, hermanos humanos, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, y nos clava en los gramófonos, y nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente sobre nuestros boletos, sobre nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del dolor hay unos que nacen, otros crecen, otros mueren, y unos que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del dolor. Estoy triste hasta la cabeza.
y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, a la sal y a polvo, al agua, huyendo a la nieve tan fría. Señora ministra de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hermanos humanos, todavía hay muchísimo que hacer. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos y estaban dentro de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto una vez. Eres mi vida y mi muerte. Soy María del Milagro Pérez La Cruz, alias La Jabalina. Nací el 3 de mayo de 1917 en Teruel, la mayor de los 5 hermanos. Mi padre Manuel Pérez y mi madre Isabel La Cruz. Milagro Pérez La Cruz, todo muy bíblico. En 1917, además, un industrial vasco firmó formar una siderúrgica en Puerto de Sagunto, que era la línea más recta desde Teruel, desde las minas de Ojos Negros, y allí llegaron gentes de todas las partes de España, de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, aragoneses, vascos, por supuesto. Mi padre, en 1923, cuando ya se iba a inaugurar el primer alto horno y bajaba el mineral desde Ojos Negros, oyó la sirena del progreso del tren y nos montó a toda la familia. A mamá, a mis 2 hermanos mayores, Manolita y Manuel, y ya luego en Puerto de Sagunto nacieron Carmen, la pequeñita, y Miguel. Cuando llegamos a Puerto de Sagunto, como yo era la mayor, ayudaba a mamá con las verduras en el puesto del mercado y papá trabajaba en la fábrica. Desde mis 14 años, cuando llegó la República, empezamos a alfabetizarnos. Mi hermana Manolita y yo, mis padres eran analfabetos. Formamos parte de las juventudes anarquistas. En el 31 quisieron cerrar la fábrica después de la crisis del 29 mundial. Ahora es otra crisis, entonces era aquella. Pero bueno, los propios trabajadores se repartieron el trabajo y no tuvimos que volver a nuestros pueblos de origen. Luego, cuando el último año de la República, el febrero del 36, el 16, nos unimos todas las izquierdas y por primera vez ganó el Frente Popular. Pero los golpistas llevaban preparando un golpe hacía muchos años. Aún lo intentaron en abril y no lo consiguieron, pero en julio, cuando estábamos en la verbena del Carmen... Septiembre de 1936. Desde el golpe de Estado el pasado 17 de julio y a lo largo de estos 3 meses, la ciudad de Sagunto y el poblado del puerto están viviendo un auténtico río de sangre. Se ha abierto la casa del hombre y la carencia de autoridad competente impide su freno. El Ayuntamiento del Frente Popular se enfrenta a las posiciones de mantener dentro de la legalidad defendida por UGT, PC y republicanos y la de autogestión defendida por CNT. El 23 de septiembre, el teniente de la Guardia Civil, Félix Marín, que se atrincheró en Sagunto cuando sus compañeros asesinaron a los milicianos,
Fue secuestrado por ciudadanos del puerto y encerrado en la gerencia. Al intentar escapar, fue linchado por los que le perseguían. 25 de septiembre de 1936. Asesinadas 19 personas desconocidas. 15 de Puzol. 28 de septiembre de 1936. Asesinadas 13 personas de Rafelbuñol. 7 de octubre de 1936. Asesinadas 12 personas de Benicarló, 9 de Requena, 7 de Burriana, 5 de Valencia, 4 de Meliana. La cólera que quiebra al hombre en niños, que quiebra al niño en pájaros, iguales y al pájaro después en huevecillos. La cólera del pobre tiene un aceite contra 2 vinagres. La cólera que el árbol quiebra en hojas a la hoja, en botones desiguales del botón, luego en ranuras telescópicas. La cólera del pobre tiene 2 ríos contra muchos mares. La cólera que quiebra al bien en dudas. La duda en 3 arcos semejantes y al arco luego en tumbas imprevistas. La cólera del pobre tiene un acero contra 2 puñales. La cólera que quiebra al arco en tumbas. La cólera del 8º pensamiento. La cólera tiene un fuego pequeñito contra 2 grandes cráteres. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo para abajo su antebrazo, que asen en cabestro 2 láminas terrestres. Niños, qué edad, la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol, lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro 2, en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus varas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura y vértigo y división y suma, niños. Está con ella padres procesales. Si cae, digo, eso es decir, si cae España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va a continuar el corderillo atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto bajar la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres, bajar la voz que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, hablando y habla y habla y habla la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, 2 por 2, el llanto de la materia, el rumor menor de las pirámides y aun el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento. Y si el antebrazo baja, si las varas suenan, si es la noche, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarla. Ramona, I hear the mission bells a go. Ramona,
Frente Popular con el voto anarquista. Crónicas del periódico La Nación de Buenos Aires, domingo 16 de febrero de 1936. Pablo Suero. Íntimamente, tras las entrevistas a todos los sectores de la población española, llegaba a la triste conclusión de que al pesimismo de los jefes de la izquierda se oponía un arrollador optimismo de los jefes de derecha. Primeros recuentos. Van March ha cruzado la frontera rumbo a Francia. Es el emperador de España. Su dinero, más de 1.000 millones de pesetas, lo ha corrompido todo. Tiene algo de Al Capone. Sus candidatos han sido derrotados. El triunfo de las izquierdas significa la reapertura de sus procesos. Ante la cárcel que le abre su reja una vez más, Juan March se va. Si March se ha ido es que ha perdido. El grito del pueblo ha sido a por los 30.000, por los presos de la represión de Asturias de 1934. Alcalá Zamora da orden de reprimir. El pueblo se dirige a la cárcel Modelo. Los guardias hacen disparos al aire. Un grupo de asalto arranca a su oficial el sable que había desnudado para abatirlo sobre las espaldas de los que huyen y grita: «¡Uníos, hermanos proletarios! ¡Amnistía!». El pueblo lo alza en hombros. Las mujeres lo besan. Horas más tarde, en todo Madrid, los guardias fraternizan con el pueblo. Sale un camión de guardias que atraviesa la Puerta del Sol con los puños en alto bajo la ovación delirante de la multitud. El cartel del agitador Gil Robles, político cuya propaganda de la ultraderecha ceda, ha costado millones de pesetas, solo equivalente a los medios de propaganda de Hitler. Ese cartel de 15 por 18 metros ha sido sacado del edificio de la Mallorquina en Puerta del Sol por los bomberos por temor a que al quemarlo se incendie el edificio. La gente llena Sol, parece otra gente. Muchachas y muchachos luciendo escarapelas rojas. Se han suspendido las clases por tiempo indefinido. La gente colma las calles, ríe apasionadamente. Hay gran esperanza en los rostros. Se espera que esta vez los hombres de izquierda comprendan de una vez por todas el alcance de este mandato del pueblo y aseguren de una vez la vida de la República a punto de naufragar en manos de una derecha republicana que no esperaba sino el triunfo para devolver al país al régimen monárquico. Ahora empieza la represión solapada del capitalismo y de las clases aristocráticas. La nueva evasión de capitales, el tiro al crédito español en el exterior. Las empresas tendrán que devolver millones de pesetas en concepto de indemnización a los represaliados. Numerosos aristócratas están abandonando España en el momento que escribimos estas líneas. Esta incomprensión del problema español por parte de las clases que no quieren abandonar su ideal monárquico y sus privilegios puede hacer mucho daño a España. Los hombres de la izquierda se harán cargo del gobierno con tremendos problemas a resolver, pero quien como yo ha visto a este pueblo en esta hora tan enérgico y digno resolver su destino futuro con calma ejemplar, tiene que tener confianza en el mañana de España. Hay muchas cosas en España que se derrumban bajo la podre, pero su pueblo es de una vitalidad magnífica. Está virgen de toda impureza. Con un pueblo así, España está en potencia para eclipsar su grandeza de antaño. El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena, la noche fue la más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar, calla todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría, ya todos lloraban, ya nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en
tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España. Yo no soy la nieta de María la Jabalina. No puedo serlo. ¿Alguien de ustedes es la hija? No sabemos dónde está su hija. Cuando la poeta Paca Aguirre me pidió que hiciera una historia sobre la inútil sabiduría de las mujeres en 2006, yo dije que necesitaría 10 siglos para escribir una dramaturgia, pero que en mi pueblo había una soldado desconocida que no era María Zambrano, que no era Zenobia Camprubí, que no eran grandes mujeres, pero que hizo la pobre lo que debía hacer para que ahora seamos más libres todas nosotras y todos nosotros, porque ellas ya consiguieron el divorcio, la ley de aborto, lo consiguieron, la primera ministra, Federica Montseny, en aquel momento. Así que yo le hice la contrapartida a Francisca Aguirre Benito de hablar sobre una soldado desconocida, anónima de mi pueblo, y que siempre en el puerto de Sagunto las tías mayores, obviamente, le han contado la historia de su madre en los años 50, cuando los niños la rodeaban. Entonces pensé que todos nosotros, los que ya somos nietos, todos casi aquí, le debemos mucho a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, porque mi abuelo también estuvo condenado a muerte, aunque se libró. Y pensé que en esa casa de inmensos poetas de Félix Grande, Francisca Aguirre Benito y Guadalupe Grande Aguirre, podíamos hablar a través de las palabras de poetas, como habéis oído, del dolor para el amor. Así que le escribí esta carta a la nieta de Lorenzo Aguirre, porque Paca, yo le dije, bueno, voy a hablar sobre una mujer que fue la última fusilada en el año 42, con 7 compañeros más, en Paterna, en Valencia, y Paca me dijo, no, el último asesinado, pero a garrote vil en el 42, fue mi padre, el pintor Lorenzo Aguirre, que le dieron muerte física y muerte civil porque lo borraron del Espasa, era un pintor con la medalla de oro de París. Así que le escribí esta carta a Guadalupe Grande Aguirre. Querida Lupe, voy a contarte la historia de mi abuelo, permíteme que me presente. Nací como el tango 20 años después de la barbarie franquista, pero es mentira que 20 años no sea nada. Mi abuelo, al igual que María y al igual que tu abuelo Lorenzo Aguirre, defendió la República como pudieron, con cuadros como Miguel Hernández, como Lorca, como Machado, como pudieron. Algunos pudieron salir, como Alberti y otros. Tras la derrota, mi abuelo Juan Ruiz Pintor tuvo suerte. No lo mataron, no le dieron garrote vil como a tu abuelo en octubre del 42, ni lo fusilaron como a María en agosto. Lo condenaron a muerte, pero recibió tantas firmas a favor que no lo mataron. Mi abuelo solo se quedó esperando que cuando los aliados entraran en París desde el Arco del Triunfo a España, llegaran a acabar con el franquismo, como hicieron en el resto de Europa. De los 5 hijos que mi abuelo engendró, ahora solo en el vientre de mi abuela solo vive mi tía Pilar y mi mamá, también Paquita, como la tuya, como Paca Aguirre. Y ambas quieren mucho, mucho, muchísimo a tu madre, Paquita, porque tu madre, con esas memorias en las que nos cuentas todo esto, con esas memorias en los relatos de espejito a espejito, a través de esos recuerdos se lee mi madre y se leen a sí mismas mis tías. Los miedos de mi madre al llevarle la comida al abuelo, a la cueva donde se escondía, la casa rodeada de hombres armados buscándolo, las escuchas del abuelo de la radio durante todos los años de la posguerra y la Segunda Guerra Mundial, esperando el milagro, que vinieran y nos salvaran del monstruo, de la hidra que se alimenta de muertos, que nos salvaran como salvaron a toda Europa de Hitler y Mussolini. Pero no vinieron y el abuelo dejó de contar cuentos y se quedó en silencio poco a poco, como su padre también. Por eso yo ahora además he necesitado hablar a través de los poemas de tu madre, como Cassandra, para hablar de toda España, como todos los poetas hablan por todos nosotros, para ir como Paca ha puesto en palabras lo que yo no oí nunca de labios de mi abuelo, para escuchar la sabiduría destilada desde el dolor.
porque ella decía que el dolor hay que ponerlo a trabajar para que no se nos haga una alimaña, para oírla contar y contar también, porque también cantábamos cuplés juntas. Antes de caer en el silencio, mi abuelo Juan me contaba sin cesar cuentos, dichos, procaces, historias de bandoleros, chascarrillos, refranes, me cantaba coplas. En fin, como tu abuelo Lorenzo, eran seres alegres y por la vida. La vida sigue, Lupe. Ahora, gracias a Paquita y su inmensa riqueza, os he conocido a todos vosotros y con vuestras palabras he podido armar este relato, porque María la jabalina no dejó nada escrito, nada más que su juicio sumarísimo. Deduzco que tú, Lupe, has heredado esa irreductible conciencia de tu abuelo, igual que yo, y deduzco que hemos heredado ese ardimiento, ese don de vivir en justicia, esa tonalidad, ese gen suntuoso en la conducta de tus abuelos y de vuestros abuelos. Y sé que es también la mejor herencia de los míos. Y sé que en el mantel de la memoria, nuestros abuelos, los de todos nosotros, deben jugar interminablemente desde hace siglos una partida de ajedrez en la que los peones comen a dos carrillos, beben vino, revueltan, leen buenos libros, duermen, cuentan, cantan, pintan, celebran la vida, viven, viven y viven en todos nosotros. Los de viva la vida, ellos, todos ellos, eran nuestros abuelos.